Vamos a hablar un poco de cosas que marcan nuestra economía, que marca el rumbo. Y para eso vamos a hablar con Alejandro Olmos Gaona, que es historiador, investigador de la deuda pública, y vamos a hablar sobre su libro FMI y la deuda. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Muy bien. Quería que hablemos un poquito del libro y un poquito de economía, si tenés ganas, si te animás. Sí, por supuesto. Bueno, el libro lo escribimos con Fernanda Vallejos, fundamentalmente para aclarar algunas cosas erróneas que se dicen, porque se ha hablado tanto del préstamo con el Fondo Monetario, que era ilegal, que se habían violado las normas, las leyes, todo un verdadero disparate. Y entonces dijimos, bueno, yo voy a hacer un análisis de toda la estructura legal de lo que fue el préstamo, de las prerrogativas que tiene el fondo, de lo que es la ley argentina, de lo que son ese tipo de convenios, y Fernanda hizo un análisis económico del tema del fondo respecto a lo que había pasado supuestamente con la plata. Sí. Y bueno, ese fue el propósito y donde aclaramos, creo, definitivamente todas las cosas, ¿no? Mostramos que el préstamo no fue para nada ilegal porque el fondo, si bien fue un préstamo desmesurado, porque la Argentina nunca recibió un préstamo de esa magnitud. Estamos Y el fondo, hablando del último préstamo. el No, fondo no. claro, de 57.500 millones que pidió Macri, ¿no? Sí. Entonces, el fondo tiene facultades para hacer eso, pero aunque se han dicho montones de disparates que no tenía facultades, el problema, Olga, que tanto en estas cosas del fondo como en la deuda hay mucho bla 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 y pocas lecturas, ¿no? Entonces a veces se tiran cosas equivocadas, fíjese vos que muchos abogados presentaron recursos de amparo, Claudio Lozano hizo hace unos meses con un conjunto de personas, Pérez Esquivel, el Cachorro Godoy, una acción de amparo para que se decrete la nulidad del acuerdo con el fondo, lo que primero no resiste el menor análisis, porque indudablemente parece que no saben que el fondo no puede ser sometido a litigio en ninguna jurisdicción, y mucho menos que un juez de la Argentina decrete la nulidad de un acuerdo de esa magnitud, ¿no? Entonces, la idea del libro fue aclarar precisamente todo eso, que el que lo lea tenga una idea exacta de lo que es el fondo, de las facultades que tiene, de cómo se hacen los acuerdos con el fondo. Y bueno, esa fue la intención, además de plantear que la única posibilidad que tenía la Argentina de cuestionar algo es ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya a pedir una opinión consultiva para que la Corte dijera si el fondo había violado normas de su convenio constitutivo, como estamos seguros que lo hizo. Ese fue, diría, la intención del libro, para aclarar estas cosas. En realidad eso, porque por otro lado la Haya solo puede dar una opinión, ¿no? En este caso lo único que puede hacer es una opinión, pero claro, una opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre el incumplimiento de normas del Fondo Monetario hubiera sido un elemento importante para después negociar lo que se negoció y se negoció mal. Porque para el derecho internacional los actos, el incumplimiento del convenio constitutivo del fondo, como el de cualquier organismo de esa magnitud, es decir, son actos ilícitos para el derecho internacional y obligan a la institución a hacerse cargo y a repararlos. Entonces, si eso se hubiera planteado, es decir, está bien que era un proceso muy largo, pero mientras el gobierno hubiera dejado de arreglar y de pagar. Lo que pasa es que cuando se habla de no pagarle al fondo, empiezan las voces agoreras, no, que el default, que va a haber un tsunami, que nos van a invadir, que vamos a tener un montón de problemas, lo que tampoco resiste el menor análisis, porque yo que he leído todos los documentos del fondo, el convenio constitutivo, los estatutos, los reglamentos, las decisiones del directorio del fondo a través de muchos años, sé perfectamente que nada de eso puede hacer el fondo. El fondo, cuando no le paga a un país,
se limita a volver a seguir negociando, a mandar misiones, es decir, a llegar a algún tipo de arreglo, y solo puede tomar una decisión coercitiva después de 2 años de negociaciones. Y en 2 años puede haber pasado muchas cosas. Y además la única acción que puede tomar el fondo es excluir al país del fondo. Otra cosa no puede hacer. Claro, No puede ejecutar a la Argentina. no me parece lógico, ¿no? ¿Cómo sería embargar a la Argentina? No, es que no puede hacerlo, porque como te decía, el fondo no puede actuar en ningún tribunal internacional, ni como actor ni como demandado. Claro, por eso Entonces, digo, no me imaginaría cómo sería, una locura. Claro, sí, por supuesto. Entonces, ese fue un poco la intención del libro, explicar, aclarar, hacer docencia para que la gente que lo compre sepa realmente cómo fueron las cosas. Lo que pasa que, vos fíjate, el gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción, se presentó en la justicia haciendo una denuncia contra Macri, el presidente del Banco Central, los que firmaron el stand-by, y el texto de esa denuncia es el monumento al disparate. Después se presentó una querella que presentó Zanini también, donde al pasar se habla del delito de administración fraudulenta, pero fundamentalmente toda la artillería jurídica es para demostrar que no hubo dictámenes legales, que no se cumplieron determinados pasos, todo lo que también es otro disparate, porque el stand-by que firmó Macri, más allá del monto, fue hecho exactamente igual a todos los que se hicieron antes. Siempre se hacen de la misma manera. Claro. ¿Sabés que hoy escuché en la radio hablando del tema algo que no lo desconozco? Y el periodista decía que Macri como Massa, como todos, no necesitan, o sí lo necesitan, pero ninguno le pide permiso al Congreso. Ninguno le ha pedido permiso al Congreso. Y la verdad no estoy segura, lo tendría que investigar. Pero por ahí vos lo sabés. Claro, ¿sabés lo que pasa? Para emitir deuda hay que pedir autorización del Congreso. Y sí, una de las cosas que hay que tener en cuenta, que generalmente no se habla, cuando se habla de la deuda de Macri y se lo fulmina a Macri por la deuda, nadie dice que Macri no emitió un solo bono que no le fuera autorizado por el Congreso, donde él no tenía mayoría. Es decir, que el peronismo federal, el Frente Renovador y un montón de legisladores que no eran del PRO votaron a favor de ese endeudamiento, por un lado. Por otro lado, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional no necesitaba autorización del Congreso porque en la ley 24.156 de Administración Financiera, en la parte final del artículo 60, se dice que para hacer este tipo de operaciones no es necesaria la autorización legislativa. Y si bien este fue un préstamo desmesurado, Macri se amparó en esa norma. Ahora, yo la he analizado minuciosamente y también es parte del libro. Esa norma yo te diría que es manifiestamente anticonstitucional porque el Congreso es el único autorizado para, es el único legitimado para autorizar cualquier tipo de endeudamiento. Pero hasta que no haya un juez que la declare inconstitucional, esa norma es operativa. Y eso le sirvió a Macri para hacer lo que hizo. Por otro lado, es decir, cuando yo estaba en la Cámara de Diputados y después en el Senado, con Pino Solanas, presentamos montones de proyectos para que se modificara esa ley y nunca quisieron tratar el proyecto. Entonces, acá siempre se quejan de las consecuencias y nadie quiere las causas. Claro, tendríamos que ver las causas en todos los problemas, ¿no? Exacto, pero no, acá vamos a las consecuencias y empiezan este tipo de chicanas y de que no, que si la plata se la robaron los amigos de Macri. Y si no hay una auditoría del préstamo, si no hay una verificación exhaustiva, y uno puede presumir que se la llevaron algunos personajes, porque inclusive el propio Fondo Monetario, en la evaluación ex post que hizo hace unos meses, dijo que sabía que la plata se iba del país.
Pero bueno, para poder determinarlo fehacientemente, el Banco Central tiene que hacer una auditoría ¿Por qué y no se hace establecer la las responsabilidades. auditoría? ¿No? ¿Cómo? Tanto que todo el mundo la pide, ¿por qué no se hace? Yo quisiera la auditoría. Pues claro, lo que pasa, viste, que acá como hay muchos personajes argentinos que deben tener títulos de la deuda y deben haberse llevado la plata, no quieren que se los ponga en evidencia. Entonces, cuando uno habla de auditor, dice, no, ya no se puede, ya no, si se pasó el tiempo, y no se pasó nada, es simplemente tener la decisión política de hacer este tipo de cosas. Sí, es un tema tan largo para desarrollar y tan interesante. Alejandro, de verdad estoy tan agradecida de poder difundir un hecho periodístico, un hecho literario que estuvo tan investigado como tu libro, que bueno, estoy agradecida de la entrevista y te convoco para la próxima poder explayarnos un poco más sobre el tema. Bueno, con mucho gusto, Olga, te mando un abrazo grande. Gracias.